Entonces ahora sí la voy a volver a poner. Entonces ahora sí, copien la información. Dice: René Descartes, retomando los trabajos previos de Pappus, Euclides y Apollonius, introdujo el sistema de coordenadas rectangulares, mejor conocido como plano cartesiano. O a ver, lo voy dictando mejor. Pongan René Descartes, coma, retomando los trabajos previos de Pappus, Euclides y Apollonius, coma, introdujo el sistema de coordenadas rectangulares, mejor conocido como plano cartesiano. No, si voy rápido me dicen, para que vaya más lento. Bueno, entonces Pappus, Euclides y Apollonius eran filósofos griegos, y sí, hicieron avances en matemáticas, en geometría. Y ya René Descartes, sus trabajos le ayudaron a introducir este sistema de coordenadas, este plano cartesiano, que por eso se le llama cartesiano, por René Descartes, quien, como dije, fue un filósofo de la época llamada Renacimiento. Hizo aportes en filosofía, matemáticas y varias áreas. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? Ya, bueno. Ahora nada más disculpen, una pregunta, quien me dijo que tenía discapacidad visual, ¿tiene a la mano de casualidad la que le dicen regleta o el geoplano? Que es sí, es uno para hacer figuras que se le ponen clavos, creo. Sí, ¿Sí tiene el geoplano? sí, sí. No, regleta tengo yo. Ah, regleta. Ahí ¿cómo se dice? Y ese me imagino, sí, disculpe la ignorancia, apenas lo aprendí porque, como me dijeron, ese, ahí podrían dibujar una línea recta con puntos en la línea. Es decir, Ajá, como tiene hoyitos, ¿no? Sí se le puede, ¿no? sí, Ah, bueno. sí se puede borrar. Bueno, entonces, entonces nada más voy describiendo cómo se hace. Bueno, entonces ubiquen en otra hoja, un punto en medio, así como por en medio. Y ese punto en medio se le va a llamar el origen. Y de ese punto en medio se va a dibujar una línea vertical, una línea que va a ir hacia arriba de ese punto y hacia abajo de ese punto. A cada punto por arriba del origen, del que le llamamos origen, que es el de que está como por en medio, aproximadamente, no necesariamente en medio. Bueno, pero por arriba del origen, cada hoyito se va a nombrar con un número. Es decir, el primer hoyo va a ser 1, el segundo 2, 3, 4 y 5. Y para abajo sería con signos negativos. El primer hoyo para abajo sería el -1, luego el -2, luego el -3 y -4.
profe, pero no se preocupe, ahorita está alguien que me está ayudando haciendo las anotaciones. Cuando no está alguien es cuando tomo captura. Ah, bueno, pues. Ah, bueno, y a la... No se preocupe. Ah, bueno. Y a la derecha, bueno, pues sí está el... Ah, bueno, muy bien, sí, gracias. Ah, entonces, y en ese origen, pues también se va a dibujar una línea horizontal. Y de igual manera, a la derecha del origen van a estar los números positivos. Entonces el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Bueno, obviamente se pueden seguir indefinidamente. Nada más a manera de ilustración, si quieren nada más pongan 5 números. Pero en sí se siguen obviamente indefinidamente. Uno puede alargar esa línea. Bueno, entonces a la derecha del origen están los números positivos. Y a la izquierda, de igual manera, los negativos. A la izquierda del origen, en la línea horizontal, estará el -1, el -2, el -3, el -4 y el -5. Y bueno, y obviamente esto se sigue indefinidamente. Pero nada más a manera de ilustración, si quieren hasta ahí. Ah, bueno, entonces, como se imaginarán, esas dos líneas, horizontal y vertical, que se intersectan precisamente en ese punto llamado origen. Ahí es su punto en común, ¿no? De ahí parten ambas. Entonces ahí se van a formar 4 cuadrantes, 4 secciones. El cuadrante que está a la derecha y para arriba va a ser el primer cuadrante. Es decir, el de la esquina superior derecha. El de la esquina superior derecha va a ser el primer cuadrante. El de la esquina superior izquierda va a ser el segundo cuadrante. El de la esquina inferior izquierda va a ser el tercer cuadrante. Y el de la esquina inferior derecha va a ser el cuarto cuadrante. ¿Dudas hasta acá? ¿Ya los demás ya lo copiaron? Bueno, entonces si no hay dudas o si ya terminaron de copiar, voy a cambiar de diapositiva. Bueno, entonces dice, ¿en qué consiste este plano cartesiano? Bueno, aunque ya lo describí, dice consistente, el plano cartesiano obviamente, consistente en dos rectas perpendiculares. ¿Cuáles son dos rectas perpendiculares? Recuerden, aquellas que hacen entre ellos ángulos de 90 grados. Una línea horizontal con una vertical hacen entre ellos ángulo de 90 grados. 90 grados es que se puede formar un cuadrado ahí, ¿sí? Bueno, y si no hay simplemente pues sí, si uno dibuja otra línea vertical al lado y la cierra, se va a formar un cuadrado. Bueno, dice consistente en dos rectas perpendiculares que se intersectan en un punto llamado origen. Es como dije, se intersectan en un punto llamado origen. Bueno, una recta perpendicular es como la esquina de una pared. Eso forma un ángulo recto. La esquina de una pared, eso es un ángulo recto. Un ángulo perpendicular. Bueno, entonces dice, punto y seguido, la línea horizontal le llamaremos eje X. A la línea horizontal que mencioné se le va a llamar eje X. Y a la línea vertical se nombrará eje Y. ¿Sí? Así es por ya costumbre. A la línea horizontal se le va a llamar eje X. Y a la vertical eje Y. A ver, cópienle. Bueno, todos. Bueno, ya voy a cambiar de diapositiva. Bueno, dice Descartes decía,
todo problema en geometría puede ser reducido a tales términos que para su construcción solamente necesitamos conocer la longitud de ciertas líneas rectas. Es decir, se refiere que todo problema en geometría se puede resolver si conocemos la longitud de ciertas líneas rectas. A ver, copien y ahorita explico a qué se refiere esto. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, todos. ¿Alguien falta? ¿Sí, alguien falta o ya terminó? Bueno. Entonces, sigamos. Ahora dice la siguiente: todo punto en el plano cartesiano se puede representar con una distancia horizontal, es decir, entre paréntesis, coordenada x. Es decir, a la distancia horizontal se le va a llamar coordenada x. Luego dice, y una distancia vertical, entre paréntesis, coordenada y. Es decir, todo punto, como dice, en el plano cartesiano se puede representar con una distancia horizontal y una distancia vertical. A la distancia horizontal se le va a llamar coordenada x y a la distancia vertical se le va a llamar coordenada y. A ver, cópienle. Todo punto en el plano cartesiano, coma, se puede representar con una distancia horizontal entre paréntesis coordenada x y una distancia vertical entre paréntesis coordenada y. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces... Bueno. Entonces, nada más voy a abrir otro programa.
Bueno, entonces se refería a lo que copiaron. Tengan a la mano su plano cartesiano. Si es necesario hagan otro, rapidito. Bueno, entonces todo punto aquí en el plano cartesiano se puede representar por una distancia en horizontal y una distancia en vertical. Por ejemplo, un punto A. Digamos que este punto A se construye moviéndonos 4 pasos a la derecha, es decir, hasta el número 4 sobre la línea horizontal. Es decir, 4 pasos a la derecha, 1, 2, 3, 4. Y luego damos 3 pasos hacia arriba, en vertical. 3 hacia arriba. Entonces, y ahí donde nos quedamos ubicamos ese punto. Entonces, este punto va a tener coordenadas 4,3. Es decir, primero se pone la distancia en horizontal y después la distancia en vertical. 4 es la distancia en horizontal porque dimos 4 pasos a la derecha. 1, 2, 3 hasta el 4. Y después dimos 3 pasos hacia arriba. 1, 2, 3. Y es por eso que su coordenada en vertical es 3, porque se dieron 3 pasos hacia arriba. Entonces así es como se construye todo punto en el plano cartesiano. Se pone una distancia en horizontal y luego la distancia en vertical. A ver, copien. Bueno, entonces, si ya copiaron, vamos a poner otro punto en el plano cartesiano. Un punto que le vamos a llamar D. Un punto D. Este punto D, o bueno, punto B, le voy a renombrar. Ay, no. Un punto B, perdón. Entonces, este punto B se construye dando 5 pasos a la izquierda. Voy a bajarlo tantito, aquí está. 5 pasos a la izquierda. Como nos vamos a la izquierda sobre la línea horizontal, entonces estamos poniéndonos en los números negativos. Estamos caminando sobre los números negativos. Y como fueron 5 pasos, pues vamos a dar hasta el menos 5. Y después vamos a dar 2 pasos hacia arriba. 1, 2. Entonces ese punto va a tener coordenadas menos 5,2. Porque son 5 pasos a la izquierda y 2 pasos hacia arriba. Cuando nos movemos a la izquierda, eso se va a considerar con números negativos. Y cuando nos movemos hacia arriba va a ser con números positivos. A ver, vayan copiando. Bueno, entonces para ilustrarlo mejor cómo es esto de la distancia horizontal y la distancia vertical, sobre el punto B dibujen una línea vertical que va hacia abajo. Esa línea vertical debe tocar con el punto menos 5, el que había dicho, el menos 5.
Y dibújenle sobre ese punto B una línea horizontal a la derecha. Esa línea horizontal debe tocar el punto 2 en el eje vertical. Y ahí es donde se ve cuáles son sus coordenadas. Tienes menos 5 en horizontal y 2 en vertical. Es decir, dio 5 lugares a la izquierda y 2 hacia arriba. El punto A que había dicho anteriormente, dibujen de igual manera una línea vertical hacia abajo. Y después una línea horizontal a la izquierda, en este caso. Entonces, aquí se ve que tienen coordenadas 4,3, es decir, 4 en horizontal y 3 en vertical. Al dibujar esas líneas que dije, claramente, bueno, se ve, imagínense que se forma un rectángulo. Se forma un rectángulo. Por eso se llaman coordenadas, porque al dibujar sus coordenadas, rectángulos. A ver, copienle. Entonces vamos a poner otro punto, dibujar otro punto. Este de acá. Este punto que le voy a llamar C. Ay, no. Ahí está. Este punto C que acabo de poner, ¿qué coordenadas va a tener? Va a tener coordenadas, aquí, no, ¿cómo se construye este punto C? Dimos 2 pasos a la izquierda, hasta el menos 2. Por eso 2 pasos a la izquierda nos moveríamos hasta el menos 2. Y un paso hacia abajo. Entonces, como es 1 hacia abajo, quedaríamos en el menos 1. Entonces sus coordenadas de este punto van a ser menos 2, menos 1, es decir, 2 pasos a la izquierda y 1 hacia abajo. Entonces moverse a la izquierda es moverse sobre los números negativos, va a ser negativo, y moverse hacia abajo de igual manera va a ser negativo. Entonces, como son 2 pasos a la izquierda, va a ser menos 2, porque fueron 2 pasos y a la izquierda es menos, y 1 hacia abajo sería menos 1, porque un paso hacia abajo se considera negativo. Entonces por eso las coordenadas de este punto van a ser menos 2, menos 1. Y de igual manera dibujen esas líneas horizontales y verticales. En el caso del punto C, dibujen una línea vertical que vaya hacia arriba y una línea horizontal que vaya a la derecha. Y ahí se van a ver sus coordenadas. La línea vertical va a tocar en el menos 2 y la línea horizontal en el menos 1. Pero la línea horizontal en el menos 2 va a tocar y la línea vertical en el menos 1. Bueno, y por último, este punto de acá que voy a dibujar. Este punto D que le voy a llamar. Bueno, este punto D, ¿qué coordenadas va a tener? Bueno, si nos dicen que sus coordenadas son 3, menos 2, nos indica que dio 3 pasos a la derecha y 2 pasos hacia abajo. Es decir, como la primer coordenada es 3 y eso es un número positivo, nos indica que nos movimos primero 3 pasos a la derecha. Y ahora, como la segunda coordenada es menos 2,
nos dice que se dieron 2 pasos hacia abajo. ¿Sí? Entonces sus coordenadas son 3, menos 2. 3 a la derecha y 2 hacia abajo. Siempre primero se escribe la coordenada en horizontal y después la coordenada en vertical. ¿Sí? ¿Tienen dudas o algo que no se haya entendido? Todo bien. Bueno, gracias. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces noten que cómo son los puntos, cómo están descritos o qué características tienen. En el primer cuadrante, es decir, el cuadrante que está en la esquina superior derecha, ese es el primer cuadrante. ¿Qué pasa con esos puntos? Ambos van a ser números positivos, ambos. Entonces pónganle que ahí en el primer cuadrante los 2 puntos van a ser números positivos. Así como estoy poniendo aquí. De manera resumida, pongan paréntesis, positivo, positivo. Es decir que en las 2 coordenadas, los 2 van a ser números positivos. Siempre. En el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque en el primer cuadrante, cualquier punto ahí, en el primer cuadrante, se obtiene al movernos a la derecha. Y moverse a la derecha es número positivo. Y también moverse hacia arriba. Y moverse hacia arriba también es un número positivo. ¿Sí? Ahora en el segundo cuadrante, ¿cuál es su característica? En el segundo cuadrante, la primera coordenada va a ser negativa y la segunda coordenada va a ser positiva. Es decir, la coordenada en horizontal siempre va a ser negativa en el segundo cuadrante. El que está en la esquina superior izquierda. Ese es el segundo cuadrante. Esquina superior izquierda. Entonces, allí en ese segundo cuadrante la coordenada en horizontal va a ser negativa. Y la coordenada en vertical va a ser positiva. ¿Por qué? Porque en el segundo cuadrante cualquier punto ahí se obtiene al movernos a la izquierda y movernos hacia arriba. Moverse a la izquierda es un número negativo y moverse hacia arriba es un número positivo. En el tercer cuadrante, ¿cuál es su característica? Los 2 puntos, ¿qué signo van a tener? El tercer cuadrante es el que está en la esquina inferior izquierda. Esquina inferior izquierda. ¿Y los 2 números qué signo tienen? Las 2 coordenadas. Negativo, exacto. Porque en el tercer cuadrante, que es esquina inferior izquierda, cualquier punto ahí se obtiene al movernos a la izquierda, que es un número negativo, y movernos hacia abajo, que es otro número negativo. Entonces en el tercer cuadrante los dos signos son negativos. Póngale ahí, hay una nota. Pongan paréntesis, menos, menos. ¿Sí? Diciendo no solamente que en la primera coordenada siempre va a ser un número negativo en el tercer cuadrante. Y en la segunda coordenada también va a ser un número negativo, siempre. Ahora en el cuarto cuadrante, aquí se ve. En el cuarto cuadrante, que es esquina inferior derecha, la primera coordenada va a ser número positivo. Y la segunda coordenada va a ser número negativo. Ahí está, en el cuarto cuadrante, que es esquina inferior derecha, la primera coordenada siempre va a ser número positivo. Y la segunda coordenada va a ser número negativo. Es decir, la coordenada en horizontal va a ser positiva. Y la coordenada en vertical va a ser negativa. Porque cualquier punto ahí se obtiene al movernos a la derecha y movernos hacia abajo. A ver, cópienlo.
Bueno, ¿ya copiaron? ¿Dudas hasta acá? ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces ahora vamos a ver, pongan distancia entre dos puntos. Vamos a ver un subtema. Distancia entre dos puntos. Pongan como subtítulo distancia entre dos puntos. Bueno, entonces voy a poner la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Va a ser la distancia entre dos puntos, se va a obtener con la raíz cuadrada de la distancia horizontal que hay entre esos dos puntos elevada al cuadrado y sumarle la distancia vertical que hay entre esos dos puntos elevada al cuadrado. A ver, voy a reducir la vista para que se vea. Ahí está. Copien esto de distancia entre dos puntos. Copiando. Es la raíz cuadrada de la distancia horizontal al cuadrado más la distancia vertical al cuadrado. Ya, bueno. ¿Todos ya copiaron? Bueno, entonces voy a hacer un ejemplo. A ver, esto lo voy a... Bueno, entonces voy a dibujar dos puntos en el plano cartesiano. Bueno, ahorita en lo que, como ya va a terminar la clase, vayan haciendo un plano cartesiano, otro plano cartesiano, porque lo vamos a necesitar. Y ahorita que se corte de repente, nos vemos a las 10. Bueno, entonces vayan haciendo su plano cartesiano.